Y vamos a otro tema, el que ha sido el tema además de esta jornada de día viernes, porque el gobierno presentó durante esta mañana el proyecto de reforma tributaria. Queremos profundizar en este tema junto a la diputada de Convergencia Social, Gael Jomans, integrante además de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. ¿Cómo está, diputada? Un gusto saludarla. Bien, un gusto también. Bueno, lo primero, diputada, ¿quedó conforme con los alcances de esta reforma tributaria con lo que se presentó esta mañana ahí en el Palacio de la Moneda? Bueno, es una reforma que en realidad viene a hacer carne los compromisos de la campaña y también del programa que levanta el gobierno de Gabriel Boric. En ese sentido, yo al menos quedo conforme con todos los tópicos que además aborda en una reforma tributaria que se hace cargo incluso de los cuestionamientos de temas que se han planteado, el aprendizaje que nos deja la reforma tributaria impulsada durante el periodo de la presidenta Bachelet, como también de incorporar distintos ejes que son de preocupación: incentivo a la productividad, el impuesto a la renta, que nos permite también avanzar en algunos tramos con el tema que es de importancia, que tiene que ver con la desigualdad, con el foco de poder tener recaudación que nos permita financiar las reformas sociales que se van a impulsar. Y en la discusión que se va a dar en el Parlamento, en la Cámara y en el Senado, por supuesto, ¿cuánto va a influir el contexto económico que tiene hoy día el país? Tenemos una inflación altísima, sobre el 11% acumulado en los 12 meses. Sí, por cierto que ese también es uno de los ejes importantes de la reforma, por eso también esta se para a raíz de diálogos sociales que se fueron incorporando también las visiones de las pymes, de las empresas en general, de las y los trabajadores. Por eso también viene incorporados incentivos a la productividad que me parecen sumamente importantes, de hecho, para responder a la necesidad de salir adelante, ¿cierto? De poder también crecer económicamente, de poder aumentar los empleos. Y eso obviamente que también bajo este marco que es necesario que poder avanzar en una reforma que recaude en vista de que hay gente que tiene más recursos económicos en el país, que son este 4%, ¿cierto? 5% de los más ricos, y que se necesita que contribuyan. Y que también, y uno de los temas que quería rescatar, que fue incorporado a los diálogos sociales, que era una de las preocupaciones grandes que tenía la ciudadanía, que tiene que ver con que muchas personas evaden o eluden impuestos, ¿cierto? Y en ese sentido se requiere también que paguen lo que corresponde. Entonces, en ello hay un ápice importantísimo dentro de la reforma tributaria que se hace cargo de este elemento, y que va a ser también importante poder fortalecer el servicio de impuestos internos y su fiscalización para poder también comprometer esa gestión. Diputada, y desde su punto de vista, ¿hay espacio para discutir esto en el Parlamento, para negociar, para flexibilizar algunos números? Sí, por cierto, o sea, a pesar de que el ministro hizo el esfuerzo de juntarse con todas las bancadas parlamentarias antes de presentar este proyecto de ley, obviamente en el Congreso se va a dar espacio, también lo señalaron el día de hoy, lo dijo el mismo presidente, para la discusión legislativa. En eso al menos nosotros como parlamentarios de la Comisión de Hacienda también esperamos que el debate se dé, que se incorporen las visiones, que se escuchen las distintas actorías involucradas, y también que se dé espacio a que, a pesar de que puedan a lo mejor algunos parlamentarios no pertenecer, ¿cierto?, al bloque oficialista, quienes respaldamos al gobierno, sí puedan tener un espacio de participación en esta reforma, porque también la estabilidad tributaria es sumamente necesaria para dar certeza, ¿cierto?, para que aquellas empresas se decidan, ¿cierto?, a invertir en el país, a poder aumentar en la productividad, que es un tema súper importante, y así también nosotros podamos tener un pacto que sea de Estado, ¿cierto?, no solamente dependiendo de quién gobierna en el momento. Diputada, y bueno, yendo a los anuncios que entregó esta mañana el ministro Marcel, también el presidente Gabriel Boric, hay cosas que ya han comenzado a hacer de alguna manera ruido en el mundo político, en las redes sociales, y una de las que más ha llamado la atención es que las personas que tengan una segunda vivienda, que la arriendan muchas de ellas para complementar su sueldo, su pensión, que muchas veces puede ser muy baja, van a tener que pagar impuestos ahora. ¿Le parece correcto, le parece justa esa decisión? Mira, a mí me parece que todos estos elementos que afecten, ¿cierto?, a los sectores medios deben ser también ponderados en su integralidad, porque esta reforma también incorpora beneficios tributarios, ¿cierto?, para el otro lado, para quien arrienda, y que también es parte de los sectores medios, se va a poder reducir, ¿cierto?, de su base imponible,
el arriendo que se pague, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, si una persona tiene un sueldo de 1.200.000 pesos y paga un arriendo de 450.000 pesos, finalmente va a quedar en el tramo exento, es Claro, decir, eso es se va lo a positivo, considerar diputada, eso es lo en positivo. la parte positiva. Claro, Por es lo eso positivo digo de que la hay que mirada, tener pero yo le pregunto una mirada por la integral. otra mirada, por alguien que probablemente puede tener una pensión de 250.000 o 300.000 pesos, un jubilado, que tiene un departamento o una casa pequeña en arriendo que le permite ganar otro dinero, 300.000 pesos más, pongamos un número. Esa persona va a tener que pagar impuestos ahora. Claro, o sea, mira, yo creo que por eso pienso más bien que hay que mirarlo de manera integral y tratar de buscar que el objetivo se cumpla, ¿cierto? Porque el objetivo se supone que es no afectar a los sectores medios, sino que a los que más tienen. Entonces, si hay que revisar la forma en que está esto redactado, que permita, ¿cierto?, que aquellos sectores medios queden efectivamente excluidos de la carga impositiva que está generando esta reforma, lógicamente eso también va a ser incorporado. Así que yo también esperaría ver la forma en que va a estar redactado finalmente el texto de la reforma tributaria y lógicamente también este va a ser un tema que vamos a poder discutir en la comisión misma. Y con lo que se conoce hasta ahora, y a su juicio además usted que es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, ¿va a tener impacto en el crecimiento de nuestro país, que ya se proyecta va a ser muy pequeño por las turbulencias nacionales, internacionales, el contexto global? ¿Va a tener impacto de alguna manera esta serie de modificaciones económicas que se van a hacer? Mira, yo creo que al menos en términos integrales es una reforma que plantea elementos que a mi juicio van a ser importantes para la recaudación. Mientras tengamos mayores arcas fiscales también va a permitir que el Estado incentive la productividad y también existen incentivos como tal tributarios, ¿cierto?, para que esto se desarrolle. Entonces, obviamente esto también es necesario poder evaluarlo a la luz, ¿cierto?, de las opiniones de expertos que también van a ser recibidos en la Comisión de Hacienda, pero en términos generales a mí me parece que va a ser una reforma tributaria positiva, que ya desde en un inicio por lo menos se hace cargo de varios elementos y debates, cuestionamientos que se han planteado, ¿cierto?, a la idea de levantar una reforma tributaria hoy por hoy, frente a la situación económica en la que se encuentra el país, y yo espero que también se pueda contribuir desde las distintas miradas. Entiendo que para algunos a veces es difícil poder abrirse a la necesidad de generar un sistema tributario que recaude, ¿cierto? Pagar más impuestos, contribuir, no para todo y todas es fácil, pero sí para los que más tienen debería también tener más conciencia de ello, y de esa también se trata esta invitación, ¿cierto?, a que nos pongamos en los zapatos del otro, pensar que el país lo construimos entre todos y todas, y para poder tener derechos sociales que también vayan, sobre todo a hacerse cargo de deudas tremendas que tiene la gente en general, me parece que va a ser positivo sin duda. Y con las modificaciones que se hacen en los altos tramos, el impuesto a la riqueza del que tanto se habló durante esta mañana, que va a afectar a 6.300 personas, ¿alcanza con ese número acotado de personas para distribuir de buena manera la riqueza, o usted habría esperado que quizás fuera más amplio el número de personas que tendría que pagar un poco más? A mí me parece que es un número que permite avanzar. O sea, en esto se ha generado un debate tremendo y se necesitan acuerdos transversales para poder tener una reforma tributaria que dé certeza, que dé estabilidad. Yo creo que en este sentido, en este apartado sobre todo, se hace cargo de todas las críticas que había recibido, ¿cierto?, el impuesto a los súper ricos, pero sin perder el foco, sin perder la orientación, que los que más tienen contribuyan, que se grave el patrimonio de las más altas riquezas en el país. Y en ese sentido yo al menos saludo el esfuerzo que se hace, ¿cierto?, de no tan solo seguir, ¿cierto?, como caballo de carrera, sino que también hacerse cargo de que para que una reforma de esta connotación pueda salir del Congreso, requiere también grandes apoyos, y en ese sentido se hizo un esfuerzo por parte del gobierno también de tener una apertura mayor, se grava a un grupo reducido, pero que sobre todo estamos hablando de las más altas riquezas. Con eso y en completo, ¿cierto?, la reforma tiene por objeto recaudar 4,3 puntos del PIB, y en ese sentido esos recursos van a ir destinados a las reformas con las que se piensa financiar, ¿cierto?, los derechos sociales. Eso está latamente estudiado también por parte del Ministerio de Hacienda. De hecho, están definidos cuáles más o menos, ¿cierto?, van a ser los objetivos. Entendemos que nuestro sistema tributario no permite
definir a qué va a ir a pagarse, ¿cierto?, la recaudación, pero sí en términos generales al menos se sabe que va a ir a contribuir tanto a la reforma de pensiones, en materia de salud, educación y también el Sistema Nacional de Cuidado. Pero volviendo a una de las preguntas iniciales, diputada, viendo el contexto económico nacional y mundial, ¿no es quizás un poco ambicioso proyectar recaudar un 4,1 del PIB de aquí al año 2026? Mira, a mí me parece que es un desafío, pero son estándares internacionales también que se propone esta reforma cumplir. Por ejemplo, en materia del combate a la elusión y la evasión de impuestos, de hecho, los parámetros que se establecen tienen que ver con parámetros que imparte la OCDE y que por lo tanto va a haber un intercambio, ¿cierto?, internacional. Recibimos también el informe de la OCDE en donde se hacen este tipo de recomendaciones y por lo tanto, y de hecho, como este ápice, ¿cierto?, el combate a la elusión y la evasión, es la forma en donde más se va a recaudar este impuesto, ¿cierto?, para poder tener recursos, para poder financiar los derechos sociales. A mí me parece que es un desafío que en buena hora deberíamos impulsar, ¿cierto?, como tanto desde el Congreso, como gobierno, como Estado. Es un compromiso en donde todas las y los contribuyentes deberíamos ponernos, ¿cierto?, a trabajar para poder avanzar. Es simplemente cumplir estándares internacionales y yo creo que en eso, o sea, si es que esta reforma logra salir, vamos a estar a nivel de parámetros, por lo menos acercarnos un poquito. De hecho, el ministro nos mostró también unas comparativas. Ni siquiera vamos a llegar, pero por lo menos nos vamos a ir acercando, ¿cierto?, a los países OCDE, y eso yo creo que es muy bienvenido también para el desarrollo del país. Diputada, ¿y cómo prevé que va a ser la discusión en la Cámara? Usted conoce a sus compañeros de trabajo ahí en el Parlamento ya hace varios años. ¿Dónde ve los principales nudos, por ejemplo, de estos anuncios, que fueron muchos que hizo hoy día el ministro? Sí, bueno, efectivamente ya lo vimos en su momento. El tema del impuesto al patrimonio es un debate que se abrió desde el periodo pasado, así que a mi juicio va a ser nuevamente un tema que se va a tener que discutir, a pesar de, cierto, de todos los esfuerzos que se han hecho para poder llegar a un acuerdo en esta materia, pero va a ser un tema. También entiendo que todo lo que tiene relación con el impuesto a la renta, cambiar la forma integrada que tenemos hoy, fue eje de debate, ¿cierto?, en la reforma de la presidenta Bachelet. Por lo mismo, me imagino que también en esta oportunidad no va a dejar de ser, pero me parece que aún con todo, por parte del gobierno se han presentado formas que son distintas, ¿cierto? Estamos hablando de un sistema dual que no afecta a las pymes, que al contrario afecta en particular a los tramos más altos de la renta, y por lo mismo, a mi juicio, se hace cargo de varias de las críticas, así que va a ser difícil, creo yo, para los parlamentarios y parlamentarias, al menos justificar, ¿cierto?, una negativa tan a priori. Creo que va a haber disposición, espero que la haya, ¿cierto?, en el trámite legislativo para que esta reforma pueda salir y así también podamos avanzar en estos derechos sociales que se requieren. Diputada, ¿pero le parece correcto? Le pregunto con la palabra correcto porque he visto muchas críticas de algunos parlamentarios también durante esta jornada en el bajar, en reducir el global complementario para las personas que hoy día ganan poco más de 4 millones de pesos. Pegarle allí de alguna manera la reforma abarca a mucha gente de nuestro país. O sea, en realidad va a quedar el 97% de la población sin esta carga tributaria. Estamos hablando del 3% de la población, a mi juicio no es mucha gente, es rentas que pueden en el fondo también contribuir más al país. A mi juicio en realidad no es tampoco una cuestión que sea imposible de cumplir, sobre todo por el nivel de rentas de las que estamos hablando. Ahora, yo entiendo que cuando uno paga más tributo, también tiene que, en el fondo, para poder comprometerse como tal y no tener tanta crítica o cuestionamiento, debe saber en qué se va a gastar. Yo creo que en eso la transparencia, las formas de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos van a ser clave en materia del impulso de esta reforma, y yo creo que en eso también se puede, en el fondo, construir desde esas bases un acuerdo que también se haga cargo de ello. Yo al menos veo que hay mucha voluntad por parte del Ministerio
en también dar ese tipo de avances y demostrar que efectivamente lo que se va a recaudar se va a gastar bien. Y en eso darle la tranquilidad a la ciudadanía también. Claro, hay que ver además si funciona bien la institucionalidad o si es tan robusta del Servicio de Impuestos Internos para poder fiscalizar todos estos cambios, estos pequeños ajustes de tuercas que se proponen en un montón de áreas. Hay que fortalecer el servicio de impuesto interno y creo que ese también es un tema a resolver. Vamos a tener que revisarlo, por cierto, en la ley de presupuesto. Todo va relacionado, ¿cierto? Porque si vamos a pedirle al servicio de impuesto interno generar más fiscalización, se necesitan más funcionarios que también puedan resolver y hacerse cargo de esa tarea. Y en estas propuestas que se entregaron hoy día, diputada, ¿le pareció correcto por el tiempo, por el lugar, por el día además, en que se presenten también modificaciones al royalty, con ya el montón de reformas que se entregó en la mañana al ministro Marcel? Además, se mete el tema del royalty. ¿Era el tiempo adecuado para colocar esa discusión, ese tema, o esto puede generar incluso más incertidumbre en la inversión, en empresas que eventualmente quieran venir a nuestro país? Bueno, el tema del royalty es parte de la reforma tributaria, es parte de lo que se piensa, ¿cierto?, en el total recaudar. Además, había una iniciativa legislativa que ya estaba bastante avanzada, entonces la verdad es que viene a hacerse cargo de un debate que de hecho tiene una amplia mayoría en el Congreso, de acuerdo, ¿cierto?, detrás de ella, y en ese sentido, entendiendo además la tasa, incluso algunos parlamentarios nos cuestionábamos si es que era lo suficiente o se podía avanzar más, pero a mí me parece que avanzar, ¿cierto?, en esa línea, en poder grabar una de las, ¿cierto?, de las actividades que primero genera un alto costo para el país, pensando, ¿cierto?, en el futuro, pero también genera un gran ingreso, y en ese sentido es pertinente poder avanzar en un royalty que grave realmente y que no sea solamente, como diríamos, de palabras, ¿cierto?, sino que se haga cargo de poder establecer un impuesto real, comparativamente con lo que sucede en otros países. En ese sentido, a mí me parece bien avanzar. Yo sé que, además, en este tema hay más acuerdos en el Congreso de lo que tenemos a lo mejor en otras cosas, así que en esta área yo creo que se va a poder avanzar más rápido a lo mejor. Ya, y en los puntos donde sí hay acuerdo, me da la impresión, por lo que hemos visto en las entrevistas de Trasforo ahí en el Palacio de la Moneda y también por las declaraciones que han hecho varios parlamentarios, en el tema del descuento del pago de tributos asociados al arriendo o al cuidado de un menor de 2 años o una persona adulta enferma. ¿Allí hay concordancia entre las fuerzas políticas o no? Sí, de todas formas. O sea, la mirada, ¿cierto?, de género en el sentido de hacerse cargo de las labores de cuidado, sobre todo en aquellas dos, en el fondo, situaciones en las que se pone la legislación para establecer la exención, cuidado de una persona en situación de dependencia o menores de 2 años. Yo creo que primero visibiliza, ¿cierto?, el trabajo que hay detrás, pero por otra parte también genera, en el fondo, una forma de hacerse cargo por parte del Estado. Y eso creo que es muy relevante de tener en vista una reforma tributaria que por primera vez, ¿cierto?, estaría teniendo perspectiva de género en ese sentido. Y por otro lado, la otra claro, que la contaba, ¿cierto?, hace un ratito, que me parece que es importante porque por lo menos mira hacia una realidad que también tienen muchos de los sectores medios, ¿cierto?, trabajadores y trabajadoras, que se les va mucho a su sueldo en pagar arriendo. Yo eso creo que va a ser bien recibido. Hay líneas generales que tenemos los parlamentarios, sobre todo cuidar a las pymes, ¿cierto?, los sectores medios, en este caso tener perspectiva de género. Yo creo que, y también otro elemento que me parece importante, la regionalización, ¿cierto?, que los recursos económicos se destinen también con un sentido y con una orientación descentralizada. Eso también va a ser clave. Diputada, y en todos estos proyectos que se van a discutir ahí en el Congreso, ¿qué espera usted como diputada, además de la coalición oficialista, del despliegue que tiene que hacer el ministro Giorgio Jackson ante los parlamentarios, que ha sido muy criticado además en semanas anteriores por diputados de oposición y de gobierno? Bueno, va a ser un despliegue bien arduo, en todo caso, en este tema, desde el mismo ministerio, que me parece que es una buena forma de abordar los debates, ¿cierto?, que los ministerios, las carteras correspondientes, se hagan cargo de sus propios proyectos de ley, que conversen con los parlamentarios de las comisiones al pleno, y en eso hay harto trabajo adelantado. Con el ministro, los parlamentarios oficialistas y con la subsecretaria
de Hacienda nos hemos reunido para conocer la reforma, cada uno de los detalles, tanto de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados como del Senado. Así que hay un trabajo previo realizado que yo espero que ahora también rinda fruto. Eso no quita el debate legislativo y lo han dejado claro. No partimos, ¿cierto?, como que esto está decretado y así nomás es. El trámite legislativo no somos un buzón, ¿cierto? Así que se requiere también escuchar a la voz de las y los parlamentarios y, por cierto, la voz de la ciudadanía. Por supuesto, diputada, estaremos muy atentos a esa discusión en la Cámara Baja y en la Cámara Alta también ahí en el Congreso. Gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, que estés bien. Chao. Chao, buenas tardes.